pero Él cambió nuestros corazones. Amén. Tu nombre levantaré. Gloria a Dios. Si se pueden sentar, hermanos, es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Usted el tiempo, pastor. Es el otro micrófono. Vamos a abrir nuestra Biblia en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 15. Todos, por favor. Estamos por concluir este día. Una vez que se mete el sol, concluimos el día. Se termina el primer día. Así es que tengo de tiempo hasta que ya no haya luz. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 15. Amén. ¿Lo tiene? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así, esto es para todos, ¿ok? Esto es para todos los que tienen el deber, la responsabilidad y el privilegio
de tomar las escrituras, leerlas, escudriñarlas y aplicarlo a la vida personal, o sea que somos todos los creyentes en Cristo, ¿no? Pablo le dijo así a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo en qué? ¿Qué les parece en cómo leemos la Biblia? Dice así, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de usar tu palabra, Señor, que nos dio a conocer el Evangelio, tu palabra que da vida, Señor, tu palabra que edifica. Padre, por favor, ayúdanos a que cada vez que la tomemos, podamos interpretarla correctamente, que seamos responsables. Pero, Padre, te necesitamos, por eso estamos en este lugar pidiendo de tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Significa entonces que nosotros sí podríamos ser avergonzados por no usar correctamente la Biblia? ¿Usted qué opina? Sí, hermanos, de hecho, hace unas semanas atrás me encontré un hermano en Cristo. Bueno, yo siempre espero que sean salvos, ¿verdad? Yo no soy Dios, pero un hermano en la fe que conocí aproximadamente hace unos 15 años tal vez, y que este hermano en la fe fueron algunos hermanos que me animaron en las primeras veces que yo pasé aquí enfrente y tomé la Biblia y di una especie de mensaje, ¿verdad? Nosotros hicimos un devocional y él me dice, hermano, ¿se acuerda cuando usted dio su primer sermón? Y yo así como que con vergüenza, ¿no? Sí, porque uno se acuerda y sí da cierta vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por predicar un sermón? No, sino porque yo sé que en ese momento, a causa de no tener todavía buen discernimiento, lo más seguro es que muchos de los versos que yo utilicé los eché a perder todos. O sea, terminé predicando algo que la Biblia nunca quiso que se predicara en ese sentido, que lo hice yo cuando menos. Y yo le dije, y él sabe, ¿verdad? Porque también tiene experiencia en eso. Le digo, sí, me acuerdo de mi primer sermón, le digo, y me da pena ahora recordar y ver cuán terrible fue, ¿no? Pero que en ese momento yo no me di cuenta. Y los que oían, pues menos, ¿no? Entonces, ¿sí da vergüenza cuando te das cuenta que algo que interpretaste es mal, sí o no? ¿No le ha pasado? Que ahora que algo que usted entendía antes así, resulta que después de 15 años de entenderlo así, resulta que no era así. ¿Y qué dices? Ay, me da vergüenza ahora. Y yo pensé que era así. Y yo estaba, además le pleiteé. ¿Esto qué está haciendo así? No, pues no es así. ¿Y saben por qué? Simplemente porque no leíste ni bien siquiera. Bien, sin que nadie te dijera, pudiste haber llegado a la conclusión, pero como no quisiste leer correctamente, confiaste en la interpretación de alguien más, ¿no? Cuando lo más sencillo hubiera sido, voy a leer bien con las reglas de la gramática, ¿no? Ya, si está tan claro, si ahí dice que era uno, no que era una. Yo leí una, pero dice que era uno. A veces por cosas así, hacemos una mala interpretación, ¿cierto? Bueno, por eso Pablo le dijo a Timoteo ahí en 2:15, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Significa esto, hermano, no ve que usted ya la tiene hecha y ya que todo lo hace bien? No, si lo hiciera bien no estuviera yo aquí, estudiando todavía. No, yo tengo que seguirme cuidando todavía de tratar de usar correctamente la palabra de verdad. Aquí cuando dice que usa bien la palabra de verdad, la palabra más bien es esta, que traza bien la palabra de verdad, o que corta, o que divide bien la palabra de verdad. Es como esto. ¿El Antiguo Testamento nos es útil a nosotros? Por supuesto, pero hay que tener cuidado cómo lo usamos y cómo usamos también el Nuevo Testamento, porque hay cosas del Antiguo Testamento que dejaron de ser
y hay cosas en el Nuevo Testamento que no tienen que ver, no sé, no mezclar para que me entiendan. No se me entienda. Hay promesas que son para Cristo, que no son para mí. Hay promesas que son para el pueblo judío, que no son para mí. Pero hay promesas que son tanto para el pueblo judío como para mí y para la iglesia, no sé si me entiendan. Entonces hay que saber cuándo una cosa es sí y cuándo es de esta manera. Hay que saber hacerlo. Bueno, debido a todo eso, esta tarde rápidamente, en 35 minutos, quiero comenzar a hablar sobre un tema que lo empecé en una ocasión y no lo pude avanzar, ya no me acuerdo por qué. Pero es sobre ¿qué son las dispensaciones? ¿Qué es una dispensación? ¿Usted ha escuchado esta palabra? ¿Qué es una dispensación? De hecho, prácticamente nada más los bautistas es los que utilizamos más este sistema que tiene que ver también con la hermenéutica. Una forma de dividir correctamente la Biblia es usando una dispensación. Por ejemplo, leamos Efesios 1:10. Vaya a la Biblia, por favor, Efesios 1:10 conmigo. Efesios 1:10. Antes de comenzar a hablar sobre esto, miren lo que dice Pablo en Efesios. Efesios 1:10. Me tardé como 10 segundos en localizarlo. Ya tengo un retador para el texto bíblico, que ya me retaron a mí también. Sí, fue reto directo. Cuando pastor, vengo a retarlo para que... ¿Cómo ve? Me lo mandaron a decir, ¿eh? Sí. ¿Lo tiene? Efesios 1:10 dice así, dice el apóstol Pablo. Dice, leamos del 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. O dicho de otra manera, lo que Pablo dice es que la voluntad de Dios era unir todo en Cristo en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, ahí se usa la palabra dispensación, que en griego es la palabra oikonomía o administración. Lo que Pablo está diciendo aquí es de que Dios ha usado periodos de tiempo en los que ha hecho una cosa y en otros periodos de tiempo ha hecho otras cosas. En algunos tiempos, algunas han dejado de ser y algunas han continuado, pero ha sido en ciertos periodos, ¿ok? Así, por periodos de tiempo. Eso lo vuelve a decir Pablo en Efesios capítulo 3, en el verso 9. Sigue hablando de que Dios hace cosas usando periodos de tiempo. Dice Efesios capítulo 3, en el verso 9. Lea conmigo. ¿Lo encontró? Dice, vamos a leer desde el verso 8, dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ustedes saben que en otros tiempos no se predicaba el evangelio a los gentiles? Dice Pablo, me fue encargado a mí. Y dice Pablo, va a decir enseguida, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice Pablo, a mí me tocó aclarar ciertas cosas que en otros tiempos no se habían aclarado, pero ahora en este tiempo, y él llama una dispensación, ahora me toca hacerlo a mí. Es decir, que Dios en un tiempo hizo una cosa y dejó ciertas cosas para otro tiempo. ¿Sí siente esa parte? Esto es lo que nos lleva a la idea de una dispensación. Entonces, ¿qué es una dispensación? Bueno, una dispensación, Dr. Scofield, que no era un teólogo en realidad, era un estudioso de la Biblia. Él trató de definir una dispensación. Dice, una dispensación es un periodo de tiempo
durante el cual el ser humano es puesto a prueba con referencia a cierta evaluación específica de la voluntad de Dios. Eso dijo Scofield. Repito, una dispensación, dice, es un periodo de tiempo durante el cual el ser humano es puesto a prueba con referencia a cierta evaluación específica de la voluntad de Dios. Otra definición de una dispensación es como esto, dice, un periodo de tiempo durante el cual Dios trata con el ser humano de cierta forma. Una definición más dice, una dispensación es una administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios. Una definición más dice, una dispensación es una economía o una administración, es decir, una condición ordenada de las cosas. Es un orden particular o condición de cosas que prevalecen en una edad o un tiempo y que no necesariamente prevalecen en la otra edad o en el otro tiempo. Esto es un poco enredada, ¿ok? Esta está más fácil. Una dispensación es el método distintivo de Dios para gobernar la humanidad o grupo de personas durante un periodo de la historia, caracterizado por un evento crucial, una prueba, un fracaso y un juicio. Repito, esta está buena. Una dispensación es el método distintivo de Dios para gobernar a la humanidad o un grupo de personas durante un periodo de la historia, caracterizado por un evento, como la ley, es un evento, ¿cierto? Una prueba, tienen que guardar la ley. Un fracaso, no guardaron la ley. Un juicio, son culpables de muerte, ¿cierto? Y por supuesto la misericordia de Dios siempre, ¿no? Pero yo los voy a salvar. Más o menos así. Existen 4 cosas que se ven en cada una de las dispensaciones. Nosotros hablamos de 7 dispensaciones, ¿ok? En la Biblia. Cuando vino el Bautista hablamos de 7 dispensaciones. No todas las denominaciones usan este sistema de división, ¿ok? Los bautistas sí lo hacemos. Existen 4 cosas que se ven en cada una de las dispensaciones. Una responsabilidad, una prueba, un fracaso y un juicio, como lo acabo de decir anteriormente. Un evento crucial, o sea, una responsabilidad, una prueba, un fracaso y un juicio. Estas 4 cosas se repiten en cada dispensación de las que vamos a ver. Son 7, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son esas dispensaciones? Solamente las voy a mencionar para que tenga una idea. La primera, nosotros llamamos la dispensación de la inocencia, ¿no? En la dispensación de la inocencia sucedieron 4 cosas. Hubo una responsabilidad, hubo una prueba, hubo un fracaso y hubo un juicio y hubo ayuda de Dios, ¿no? La siguiente fue la dispensación de la conciencia. Ahí también hubo una responsabilidad, hubo una prueba, hubo un fracaso, hubo un juicio y Dios tuvo que intervenir. La siguiente dispensación fue la dispensación del gobierno humano. Ahí también Dios le encargó al hombre una responsabilidad. Dios lo probó. El hombre fracasó. Dios hizo juicio y tuvo que ayudar al hombre otra vez. La siguiente dispensación, la número 4, se llama la dispensación de la promesa, donde Dios le dio una responsabilidad al hombre, ¿eh? Creer en la promesa, ¿no? Dios lo probó, el hombre fracasó, Dios hizo un juicio y Dios tuvo que ayudar al hombre otra vez. La quinta dispensación que encontramos, siguiente periodo, se llama dispensación de la ley. Ahí Dios le dio una responsabilidad al pueblo, ¿cierto? Guardar la ley. Esa fue la prueba, que tenían que guardar la ley. La responsabilidad era la ley, la prueba era guardar la ley. Y el pueblo fracasó. Dios hizo un juicio y tuvo que ayudarles otra vez. La sexta dispensación se llama la dispensación de la gracia. Es donde estamos ahora, donde hay una responsabilidad, ¿no? Ese es el evangelio de Jesucristo, ¿no? El hombre tiene que creer. El hombre que no cree es condenado, está el fracaso. El que no cree es condenado y Dios dice que
es la muerte, ¿no? Separación de Dios, pero la misericordia de Dios siempre está presente para ayudarnos, ¿no? Y la última dispensación, la número 7, que viene después de la gracia, se conoce como el milenio, ¿ok? 1000 años de gobierno en la tierra donde Cristo será el que dirigirá todo este sistema. Bien, de eso vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar con la dispensación número 1. Ok, escuchen, voy a tratar de leerlo porque tampoco me aprendo todo de memoria. Pero la primera dispensación que encontramos en la Biblia, o la primer periodo de tiempo en el cual Dios trató al hombre de cierta manera que después ya no le siguió tratando así. En la primera dispensación hay cosas que dejaron de ser y otras que continuaron, pero algunas ya no siguieron, ¿ok? Por eso se llama un cambio de periodo de tiempo. Es la dispensación, bueno, en la teología le dicen la dispensación de la inocencia, ¿ok? Aunque algunos teólogos prefieren no llamarla inocencia, porque llamarla inocencia es como si el hombre fuera inocente, pero como que inocencia se dice de alguien que se le acusa de algo y que no es culpable, ¿no? Por eso otra forma de llamar esta dispensación es la dispensación de la santidad, podría ser también. Así le llama a algunos, la dispensación de la santidad o de la dispensación de la justicia. ¿Por qué? Porque el hombre es santo todavía. El hombre todavía es justo, aunque puede pecar. Dice así, pero llamémosle la dispensación de la inocencia para no batallar. Eso abarca en la Biblia desde Génesis capítulo 1, verso 28, desde que el Dios creó al hombre. ¿En qué día fue? ¿Qué día creó Dios al hombre? Así como así, seguros. El día 6. Hermanos, necesitamos volver a leer eso, ¿ok? Eso está en Génesis 1:28. ¿Y cuándo terminó esta dispensación? ¿Cuándo terminó? Cuando el hombre pecó y fue expulsado del paraíso. Hasta Génesis capítulo 3, en el verso 6. Como ya conocemos toda la historia de memoria, no vamos a leer los versos, pero usted lo puede leer en casa. ¿Qué podemos decir de este periodo de tiempo al cual la teología le llama dispensación? Bueno, dice así: esta es la primera dispensación que comúnmente se llama de la inocencia, aunque esta expresión no es la que describe mejor la vida de Adán y Eva antes de la caída. La palabra inocente puede sonar demasiado neutral, dice. A esto que venimos diciendo podemos agregar que Adán no fue creado solamente inocente, sino también con una santidad positiva que lo capacitaba para comunicarse con Dios cara a cara. Adán y Eva tenían una santidad con la cual ellos podían hablar con Dios directamente, ¿ok? No necesitaban ningún intermediario, porque no había pecado en ellos. Recuerden que el pecado es lo que evita que un ser creado tenga comunión con el Dios eterno. Entonces, Adán y Eva eran santos, no tenían pecados. Sin embargo, dice, su santidad no era la misma que la de su creador, es decir, Dios. O sea que la santidad de Adán y Eva no era como la de Dios. ¿En qué cambiaba? Bueno, que Dios tiene una santidad en la cual Él no puede pecar. ¿Sabe usted, verdad? La santidad de Dios es una santidad que Él... Alguien dijo, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, hay algo que Dios no puede hacer. ¿Saben qué es? Pecar. Eso va contra su naturaleza. No, la santidad de Adán y Eva era una santidad que sí, que con esa santidad ellos sí podían pecar. No era la misma que la de su creador, es decir, Dios dice, pues la santidad de Adán estaba limitada por el hecho de que él era un ser creado por Dios. Nosotros llevamos la imagen de Dios. Adán, miren, quiero que piensen esto. Adán, cuando fue creado, era santo. Era el hombre más inteligente, más sabio. Era el hombre perfecto. Pero no era como Dios. ¿Sí me entienden? Porque Adán fue creado. No hay ningún ser creado, aunque llevamos nosotros la imagen de Dios, podemos decir que somos como Dios. No, Dios está fuera de todo entendimiento, ¿no? Él es el Dios eterno, ¿ok? Es más, no hay forma ni cómo describirlo. Él tiene una santidad que no podríamos nosotros describir.
Dice, además, hablando de Adán, además su santidad carecía de confirmación hasta que hubiese salido victorioso de la prueba que se había puesto delante de él. Por cierto, ¿saben ustedes cuando hablamos de que la santidad de Adán era de que aunque era santo podía pecar? Pero aquí hay una buena noticia. Nosotros algún día tendremos una santidad, no voy a decir que como la de Dios, pero se llama en la teología santidad confirmada. Es decir, que cuando usted muera, usted que es creyente en Cristo muera y vaya a la presencia de Dios y después su cuerpo sea resucitado y esté con Dios, bueno, desde que vaya con Dios, usted va a ser santo completamente, ¿ok? Sí. Y ya no va a poder pecar. O sea, Dios le va a dar algo que en la teología se llama santidad confirmada, en la cual ya usted no va a pecar como Adán y Eva lo hicieron. O sea, usted ya no va a tener esa capacidad de pecar, va a ser guardado para siempre. Nunca más el ser humano va a volver a caer en pecado. Gracias a Dios que no nos va a dejar como Adán en el... A veces decimos que en el cielo va a ser como Adán en el paraíso. No necesariamente, ¿ok? Porque Adán en el paraíso, aunque era santo, todavía podía pecar. ¿Cierto? Dice, entonces la santidad de Adán delante de Dios por aquellos días de inocencia era una santidad sin confirmar, propia de un ser creado. Otros la han llamado la dispensación de la libertad. Podemos decir que la palabra libertad caracteriza la condición de Adán antes de caer en la esclavitud del pecado, y hasta donde un ser creado puede tener libertad. Adán la tuvo antes de que el pecado doblegara su voluntad, ¿no? Así es que existen 4 cosas, como lo dije hace rato, que se ven en cada una de las dispensaciones: una responsabilidad, una prueba, un fracaso y un juicio. Y por último, la ayuda de Dios, ¿no? Estas 4 cosas siempre tienen que ver con el ser humano. Por eso no puse la ayuda de Dios, porque la ayuda de Dios es Dios, ¿verdad? Pero con el ser humano siempre Dios en cada tiempo le ha dado una responsabilidad, una prueba, un fracaso y un juicio. Y el hombre siempre lo ha cumplido al pie de la letra. Siempre ha fracasado, ¿ok? Por eso el hombre sin Dios no puede estar. La responsabilidad en la dispensación de la inocencia. ¿Cuál fue la responsabilidad para Adán? Recuerden que son 4 cosas: una responsabilidad, una prueba, un fracaso y un juicio. ¿Cuál fue la responsabilidad? Estaba bien fácil, ¿saben ustedes? Miren, Dios le dio a Adán santidad, lo hizo perfecto, el hombre más sabio que jamás ha existido, y le encargó como responsabilidad, incluía cuidar el huerto, ¿cierto? Si usted lee Génesis, incluía cuidar el huerto, incluía pues reproducirse, ¿no? También, incluía también no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios le iba a ayudar en todo eso. O sea, no estaba complicado, estaba fácil en realidad. Y bueno, y Adán tenía algo, como Adán llevaba la imagen de Dios, Adán tenía la libre decisión, la libertad de decidir, ¿ok? Él podía decidir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y lo que Dios esperaba es que Adán le obedeciera por amor, que fuera obediente, que le adorara, que dependiera de él. Bueno, luego vino lo que podemos llamar la prueba. ¿Cuál fue la prueba? Pues Dios le dijo, esto no puedes hacer. Todo puedes hacer menos esto no. O sea, Dios esperaba que Adán fuera... ¿Qué esperaba Dios? ¿Que le obedeciera o desobedeciera? Bueno, es lo mismo que nosotros, ¿ok? ¿Qué nos dice Dios? Ya lo salvé. Ya envié a mi hijo para que muriera por ustedes. Y aún les dejo la capacidad de elegir servirme. Y espero que me sirvan. Pero ustedes tienen que decidir. ¿Y qué tienen que hacer? Hagan lo que yo les digo y les va a ir bien. Y lo que yo les pido es fácil de hacer, ¿cierto? Bueno, esto fue parecido con Adán, ¿no? Luego vino lo que podemos llamar la prueba por parte de Dios. Y Satanás aprovechó para tentar a Adán, o en este caso a Eva. Una situación en la cual Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, pecaron voluntariamente. Ahora, la Biblia dice que Eva fue engañada, ¿cierto? Sí, la Biblia no dice que Adán fue engañado, no, a Eva fue engañada.
Adán comió voluntariamente. Adán decidió más bien obedecerle a su mujer antes que a Dios, ¿no? Este fue el problema, ¿no? No quiero hablar mal de, no quiere decir que la mujer haga estas cosas, pero así pasó, ¿ok? Por eso, mujer, usted no es cabeza de familia. No, no es por eso. Bueno, sí, el Señor dice, sí usa ese método. Pero bueno, esto pasó. Dice, así que ante la prueba ellos fracasaron, pierden su estado de santidad, adquieren lo que se perdió en el fracaso, pierden primeramente su estado de santidad, ya no son más santos. Adquieren algo, no muy bueno por cierto, ¿ok? Una naturaleza pecaminosa. Ahora sí tienen ganas de pecar, una nueva naturaleza, la cual es traspasada a los descendientes humanos. Y nos la dejaron a nosotros, por cierto, ¿ok? Ahora nos encanta pecar, ¿eh? Es esta naturaleza que adquirió Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Por esa razón, Dios pronunció un juicio sobre Adán y Eva, sobre la humanidad y sobre la creación en realidad, ¿ok? Y aún sobre la serpiente también, ¿no? Sobre el hombre, el Señor le dijo, había dicho que iban a morir, ¿no? Y si usted dice, no, pero es que ellos no murieron, no, sí murieron de dos formas. La primera muerte que sufrieron fue espiritual. ¿Y qué es? Separación de Dios. Ya no tenían una comunión directa con Dios. Y sí, a su tiempo, desgraciadamente, Adán y Eva tuvieron que morir físicamente. ¿Se murieron o no murieron? Sí, murieron. Lo que Dios hizo fue salvarles de la condenación, ¿ok? Del infierno, de la separación eterna de Él. De eso Dios sí les salvó, de que Adán y Eva quedaran eternamente separados de Él. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo así, lo mencioné hace rato, ¿ok? Lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y usted dice, hermano, en Génesis, ¿dónde dice eso? Está la figura cuando Dios les cubrió con pieles. Sí, ese derramamiento de sangre apuntaba a que llegaría otra dispensación, o sea, otro periodo de tiempo en el cual el Hijo de Dios vendría a este mundo para dar la vida en rescate por todos aquellos pecadores descendientes de Adán y Eva. ¿Fue así o no fue así? ¿Sí ve cómo sirven las dispensaciones para ver que Dios trata al hombre por tiempos y algunas cosas pasan y otras dejan de ser? Ahora, hay cosas que uno tiene que analizar ahí, tal vez nos puedan servir, no sé. La naturaleza que tenía Adán y Eva estando ahí en el paraíso. Miren, esa naturaleza que tenía Adán y Eva estando en el paraíso era una naturaleza, más bien la tentación de Adán y Eva en el paraíso fue una tentación similar a la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Adán y Eva estando en el paraíso por sí solos, o sea, de ellos mismos, de una manera, no tenían concupiscencia, para que me entiendan. O sea que ellos no podían pecar internamente. Así es que el pecado tuvo que venir desde afuera, a través de Satanás, o sea que usó la serpiente, ¿no? Así fue como fueron tentados, porque tenían una naturaleza sin tendencia al pecado. ¿Se ha analizado eso? Y en el caso de Jesucristo fue similar. Jesucristo, siendo hombre, Él tuvo una naturaleza sin tendencia al pecado. La naturaleza de Cristo no era como la de nosotros en ese sentido. Así es que Él no iba a pecar de sus propias concupiscencias. Así que por eso Satanás, ¿se acuerdan? Fue el que le tentó desde afuera, diciéndole, si haces esto y aquello, recibirás esto, ¿no? La diferencia entre Adán, el primer Adán, y Jesucristo es de que Adán pecó y echó todo a perder. Pero el segundo Adán, como lo presenta Pablo, que es Jesucristo, no pecó y arregló todo. En diferentes tiempos, por supuesto. Uno al principio y otro en tiempo de la gracia.
Obviamente están todos los textos que hablan sobre eso, no los voy a ver porque usted conoce los textos, ¿verdad? Sobre el Evangelio de Salvación. Usted los conoce, Hebreos 4:15. Ahora nosotros, ahora en este tiempo, tenemos la naturaleza que heredamos de Adán y Eva después de que fueron expulsados del paraíso, después de que cayeron, ¿ok? Hermanos, nosotros no somos para pecar, no necesitamos necesariamente que el diablo nos tiente, ¿ok? ¿Sí entiende? Miren, otras veces nos sentimos como Adán o como Cristo, ¿no? Pecamos y siempre decimos, es que el pecado vino de afuera, fue por Satanás, es que Satanás es cochino, te decimos, ¿no? No, nosotros somos cochinos más bien. ¿Sí me entiende? Mi hermano me hizo pecar. ¿Se ha notado usted esto? Siempre queremos culpar a alguien. Bueno, Eva tenía razón, de cierta forma, ¿ok? Porque fue tentada desde afuera. Cristo fue tentado desde afuera. Pero ¿saben ustedes que nosotros a veces somos tentados de afuera, pero casi la mayoría de las ocasiones no somos tentados de afuera? Somos tentados desde adentro. Dice Santiago que es de nuestras propias concupiscencias. Sí, léalo en Santiago capítulo 1, en el verso 2 y 15, vaya conmigo para que lo vea y léalo para que para que dejemos de culpar a los demás, ¿no? Y seamos responsables de nuestros pecados. Dice Santiago capítulo 1, verso 12 y 15. Así es que la próxima vez que usted peque no diga, es que fue por mi hermano. No, fue por su naturaleza. Dice Santiago capítulo 1, verso 12, ¿lo tiene? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, todavía a veces es que Dios me hizo caer en pecado, ¿no? Pero si no fue Dios, fue el diablo, pero yo no. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿qué pasó? Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, lo que está en nuestra naturaleza, la que heredamos de Adán y Eva, ¿ok? Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, nuestros malos pensamientos y deseos que están en nosotros, dice. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte, dice. En ese sentido somos diferentes. ¿Ven cómo nuestra naturaleza es diferente? Bueno, esta naturaleza la heredamos de Adán y Eva, lo que se perdió en el paraíso. Y los invito nuevamente a analizar, ¿no? ¿Cómo es que era el hombre antes de pecar? ¿Cómo eran sus características? Bueno, sus características antes de la caída era que Adán y Eva eran capaces de ponerse en contacto directamente con su Creador. Tenían toda la imagen de Dios en toda su capacidad espiritual y moral. Dios creó al hombre para que tuviera una amistad profunda y para que el hombre le sirviera y le adorara. Los primeros hombres, a partir de Adán para acá, aunque tuvieran una naturaleza caída, los primeros hombres sabían que era necesario adorar a Dios. ¿Sabían ustedes esto? Adán supo que tenía que adorar a Dios y parte de su adoración era obedecerle. De hecho, hoy tratamos de enseñarle y decir a los hombres, hay que adorar a Dios. Hay que decir a los creyentes, hay que adorar a Dios. Cuando desde el primer hombre Adán sabía que era necesario adorar a Dios. Los primeros hombres sobre la tierra entendían que Dios debía ser adorado. Nosotros ahora también lo sabemos, ¿no? Y por eso nos esforzamos para hacerlo. Nuestra adoración a Dios debe estar implícita en todo lo que hacemos. Nuestra adoración debe estar en todo, ¿ok? No en ciertas partes. ¿Cómo a veces nosotros queremos adorar nada más en ciertas áreas y en ciertas áreas no, ¿verdad? Y a veces cometemos este pecado de mirar al hermano y decimos, no estás adorando a Dios en esto. Y no miras que tú también cuando estás adorando en esto, ¿no? Y creemos que se va a adorar en ciertas áreas, no. Por ejemplo, la música, ¿para qué es la música?
Para adorar a Dios, ¿hay música para adorar a Dios y hay música para nosotros? ¿O toda la música es para adorar a Dios? ¿Usted qué encuentra? Bueno, según la Biblia, no hay música para el hombre. Toda la música fue creada para Dios. De hecho, usted lea los salmos son para adorar a Dios. No hay ningún salmo para adorar al hombre, ¿ok? Toda la música es para adorar a Dios. Que nosotros luego somos bendecidos cuando la escuchamos. Bueno, sí, pero la música es para adorar a Dios. Pero a veces en las iglesias se escoge la música para atraer a las personas. ¿Ustedes quieren que vengan jóvenes? Bueno, hay que buscar música cristiana para jóvenes. ¿Sí hacemos eso o no muchas veces? Sí, no pongan himnos porque esa música es para viejitos. Eso no existe, ¿ok? No hay música para jóvenes, no hay música para viejitos. Hay música nada más para Dios. Pero a veces nosotros nos salimos, ¿no? Y pensamos que podemos hacer esto, no. Entonces hay que adorar a Dios en todo lo que hacemos. No existimos para adorar o agradar a los hombres, sino para adorar y agradar a Dios. Quisiéramos agradar a los hombres, pero a quien hay que adorar y agradar es a Dios. Como lo hizo Abraham. Abraham sí entendió, hermanos, que había que adorar a Dios con todos. ¿Sí sabe usted que Abraham sí lo entendió? Vamos a ver si lo entendimos como Abraham. Abraham lo entendió tanto que en Génesis 22:5, usted puede leer después, Dios le dijo, Abraham dijo, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a adorar. Y agarró a su hijo, ¿no? Y sí fue a adorar, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame a tu único hijo. ¿Y a qué había ido Abraham? A adorar. ¿Y qué hizo Abraham en su adoración? Pues le entregó su hijo. Abraham sabía que su adoración debería estar implícita en todo. ¿Qué harías tú? ¿Sí me entiende? No, yo sí voy a adorar a Dios, pero mis hijos van a ser para la universidad nada más. Para ellos cristianismo no, ¿verdad? Yo sí, pero ellos no. Bueno, entonces no todo lo que tienes es para adorar a Dios. ¿Sí me entiende? Yo voy a adorar a Dios con mi tiempo nada más, pero con mi dinero no. ¿Qué pasó? Adoramos a Dios con todo. Todo lo que tenemos es para adorar a Dios. Hermanos, si Abraham pudo dar a su hijo, no debería ser una carga para nosotros dar las cosas más bajas, ¿no? Como los recursos. Damos gracias a Dios que no nos pide la familia. Gracias a Dios que no te pide los hijos. Ahí estaríamos en problemas. Cuando Dios dice algo, nosotros deberíamos decir, sí, Señor, sin cuestionar. Es que adorar, hermanos, no es una opción, ¿ok? En la Biblia. No, adorar es una necesidad impuesta a todos los hombres, todos los creyentes especialmente. La necesidad de adorar a Dios no cambió cuando terminó la dispensación de la inocencia, ¿ok? Eso continuó. La necesidad de adorar a Dios continúa en cada dispensación y seguirá por la eternidad inclusive, cuando ya no haya más dispensaciones. De hecho, ¿se acuerdan cuando Cristo tuvo este encuentro con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Y hablaban sobre adoración, de que la mujer samaritana decía, no, que dice que nosotros tenemos que adorar aquí en este monte, ¿no? Y Cristo le dijo, mira, llegará el momento en que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, adorarán, ¿no? Juan 4:4, Dios es espíritu, le dijo, y los que le adoran en espíritu y verdad, dice, es necesario, no es una opción, es necesario, dice, que le adoren. Nuestra adoración no es opcional, es necesaria. Adán sabía esto cuando estaba todavía en el paraíso. Y la adoración es algo que no terminó, ¿ok? La naturaleza sí cambió. La adoración, la necesidad de adorar, no cambió. ¿Qué más tenía Adán en el paraíso?
Bueno, tenía algo que todavía seguimos teniendo nosotros. Adán en el paraíso tenía lo que se llamamos libre albedrío. Sí, Adán tenía la capacidad de elegir obedecer a Dios o no obedecer, ¿sí o no? Sí. Pero era santo. ¿Por qué decidió mal? Bueno, es que Dios le dejó esa libertad de decidir. A Dios no quería que decidiera mal, pero Adán lo hizo. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? ¿Hoy existe? Pues sí, es como esto, ¿verdad? Los que tenemos esposas. Sí, las esposas, si quisieran, nos pueden dejar, ¿sí o no? Sí, una esposa puede decidir dejar a su esposo o viceversa. Un esposo puede decidir dejar a su esposa. ¿Quién le va a detener? ¿Sí o no? Y si se quedan, ¿por qué es? Porque deciden quedarse. Algunos deciden no quedarse, o algunas deciden no quedarse. Nosotros damos gracias a Dios que nuestras esposas se quieren quedar. Y las esposas den gracias que sus esposos se quieren quedar. Espero que lo hagan por amor, o cuando menos por amor a Cristo. Pero es una decisión, ¿cierto? El mundo hace eso. Decidimos. Adán y Eva tenían la capacidad de elegir cualquier cosa. Dios esperaba que por amor le eligieran obedecer, haciendo lo correcto. Hasta hoy en día esa capacidad de elección continúa. Dios espera que cada creyente en Cristo elija obedecerlo, haciendo lo bueno por amor a Él. Hermanos, ¿saben? Y esta es la parte que luego nos cuesta, ¿no? Dios quiere que nosotros decidamos obedecerle a Él, pero Dios nos deja que elijamos qué hacer, ¿cierto? A ver, ¿a quién Dios le agarra su mente y lo tuerce a fuerza y le dice, no lo vas a hacer? ¿Verdad que nadie? No. Dios te dice, aquí está el bien, me extrae mi palabra, y aquí está el mundo, aquí está lo malo. Tú decides por dónde ir, ¿no? ¿Y saben cuál es lo terrible? Que aún los cristianos, no voy a hablar de los inconversos, que este es otro asunto. Los cristianos, bateamos mucho con esto. Casi siempre de 10 cosas que Dios nos dice no hagas, hacemos, no sé, 8 veces desobedecemos. O a veces las 10 nos las brincamos. O sea, estamos mal, ¿cierto o no? Abusamos de este privilegio que Dios nos dio de elegir, obedecer. Y Él nos dice, obedézcame por amor. O sea, miren a Cristo, mi Hijo, que lo di por ustedes en la cruz. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Por amor. Porque estando yo perdido, Él me salvó por la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿No es suficiente motivo? O como veíamos en la mañana, porque Él es mi hacedor, Él es mi creador, porque Él es bueno. Y Él me sostiene, no sé, ha hecho tantas buenas cosas por mí, que lo menos que puedo hacer es adorarle, ¿no? ¿Qué más se perdió estando en la dispensación de la inocencia? Alguien me dijo, no, pues, ¿qué más se perdió? Pues el paraíso. ¿Sí o no se perdió? ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva y su descendencia ahí en el huerto de Edén? Cuidar nada más, ¿sí? Cuidar el huerto. Es más, Dios proveía todo. Es más, la Biblia dice que en ese tiempo no llovía. O sea, no había necesidad de bañarse, ¿no? Digo yo. No había necesidad de regar. Es decir, la Biblia que Dios regaba con un rocío toda la tierra. O sea, no estaba tan complicado. ¿Y eso cambió o no cambió? Sí cambió. Todo eso se echó a perder. Y la pregunta que les hice en la mañana, cada dispensación duró un cierto periodo de tiempo. Y tal vez el periodo más difícil que usted no creo que encuentre en ningún estudio de esto es ¿cuánto tiempo duró esta dispensación de la inocencia? Sí podemos saber cuánto duró la dispensación del conocimiento, la conciencia y todas las demás. Pero ¿cuánto duró Adán y Eva desde el día de la creación hasta su caída? ¿Cuánto tiempo habrá sido? Ahora, quiero que entienda esto, Cuando la Biblia dice que Dios hizo la creación el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, son días, ¿ok? Literalmente son días, no son meses, no son años, son días. ¿Cuánto habrá sido?
Sabemos que para el día sexto no habían pecado. ¿Por cuándo? Porque fueron creados el día sexto, ¿no? Y el día sexto dice la Biblia que en Génesis 1:28 en adelante, que Dios vio todo lo que había creado y dijo, he aquí todo bueno en gran manera. Entonces, ¿cuándo pecó? ¿Cuánto tiempo duró esta dispensación? Vaya conmigo a Génesis 2:31. Génesis 2:31 dice así. Génesis 1:28, perdón. Al 31. Bueno, verso 31 nada más dice. Verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces el hombre fue creado en el día sexto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, si el hombre fue creado en el día sexto y en el día sexto de la creación comenzó esta dispensación de la inocencia, porque comenzó con el hombre, ¿cuándo habrá terminado? Bueno, la única fuente de información que tenemos, si hay una fuente, es el calendario que dejó Dios a través de la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, Dios dejó un calendario para que el judío celebrara la salida de la esclavitud de Egipto. Dejó un calendario, ¿sí o no? Sí, en el mes de Nisan. Dios le dijo, en el mes de Nisan va a pasar esto. El día 10, dice, se va a apartar ¿qué es el día 10, no me equivoco? Sí, se va a apartar, dice, un cordero, ¿no? Y se va a sacrificar para el día 14, ¿no? Ok, dice, esto sucedió en la Pascua, literalmente, ¿sucedió o no sucedió? Ok, dice, esto lo vas a guardar perpetuamente y para siempre, ¿no? Y lo vas a enseñar a tus hijos. Y cuando les pregunten qué es este ritual, ¿no? Ustedes le van a decir, bueno, esto fue lo que pasó el día en el que el Señor nos sacó con mano poderosa de esclavitud de Egipto. Y ese es uno de los meses más importantes para el pueblo judío, ¿ok? Es la celebración de la Pascua. Es una fiesta solemne en el mes de Nisan. Repito, esa es una de las celebraciones más importantes. Los judíos tienen especialmente dos celebraciones importantes. Una es esta, la Pascua en el mes de Nisan. Es la salida de la esclavitud de Egipto. La otra celebración importante, que es una fiesta solemne, es la celebración de la creación del mundo. ¿A poco Dios dejó un calendario para celebrar la creación del mundo desde el día 1? Sí, desde el día 1 hasta la caída del hombre. La siguiente fiesta que Dios dejó a los judíos es una fiesta solemne para celebrar dos cosas. Número 1, la creación del mundo en el día 1 y la caída del hombre en el día tal. ¿Ok? Y el judío lo celebra así. Lo celebra es la fiesta de las trompetas, ¿no? Así comienza, ¿no? Y después, para cerrar esa solemnidad, la cierra con un día de amargura, con un día de tristeza, con un día de aflicción. ¿Por qué? Porque también se acuerdan cuando el hombre pecó. Pero vamos a verlo. Eso está en Levíticos, capítulo 23, en el verso 23 al verso 32. Génesis, Éxodo, Levíticos. Verso 23.
Vamos a leer desde el verso 1, ¿qué le parece? Solamente el verso 1 y después el verso 23. Dice el verso 1, ¿tiene? Empieza hablando de 2 fiestas solemnes. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, dice, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Vamos a brincando la Pascua porque esa no es el motivo ya lo explicamos, ¿ok? Brincamos al 23. ¿Lo tienen? Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo. ¿Qué mes es? Séptimo. Recuerden que los judíos no le ponían nombre en la Biblia a los meses. Es el mes 7. Pero después de que regresaron del cautiverio en Babilonia, ellos le pusieron nombres babilónicos, obviamente, ¿verdad? Y al mes séptimo se le llamó Tishrei, ¿ok? Dice, en el mes séptimo, ¿qué va a pasar en el mes séptimo? Es la celebración del mundo, esa es la fiesta de la celebración del mundo, ¿ok? En el mes séptimo, dice, al primero del mes, o sea, el día primero, dice, no el día 15, ¿ok? No el día 12, el día primero. ¿Por qué? Porque recuerden que, ¿cómo empezó la creación? En el día 1, ¿no? Dice, y ahí empieza, este mes, en este mes se entiende que en el mes de Tishrei comenzó el mundo, la creación. Día 1 hasta el año 4700 y tanto que calculamos ahí. Pero aquí comenzó en Tishrei, el día 1, y el judío lo celebra con trompeta. Dice, el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ese día, dice 25, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y después se pone más complicado, ¿no? Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, entonces en el día 1, ¿qué celebra? La creación del mundo, ¿ok? Trompeta, día de descanso. Y ya sabemos lo que pasó el día 2, ¿no? La creación hasta el día 6, el hombre, y el día séptimo Dios descansó. Esa es la idea de este mes, ¿ok? Dice el verso 27. A los 10 días, ¿qué pasó a los 10 días aquí? Vamos a ver. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, dice. ¿Saben lo que es expiación? Es un sacrificio para encargarse del pecado. ¿Qué día sucedió? Dice, el día 10. ¿Qué iban a hacer los judíos ese día? El día 1, fiesta, ¿ok? Pero el día 10 dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿qué están recordando ellos? Lo que sucedió cuando comenzó la creación del mundo. Por eso es el año que celebran la creación del mundo. Ellos están recordando 2 cosas. Uno, cuando comenzó la creación. Y segunda cosa, cuando el hombre necesitó ser expiado de sus pecados. El día 1 y el día 10. Y creemos que esto es literal, porque no fueron meses ni años, sino que literalmente son días, ¿no? Y esto nos deja saber que si el hombre fue creado el día 6, ¿hasta cuánto duró la dispensación? Hasta el día 10. Significa que esta fue la dispensación más corta que existió. Alguien dijo que es tan corta que Eva no tuvo tiempo ni de ¿cómo se dice? Ni de concebir a un hijo, ¿no? Ahora, ¿Eva podía tener hijos? Por supuesto, ¿no? Pero fue tan corto que ni siquiera tuvo esa oportunidad, ¿no? Dice el verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, dice. Si esto es así, este mes celebra todo eso, significa entonces que el hombre duró únicamente en el paraíso aproximadamente 4 días. Ahora, ¿uno se puede extrañar de eso? No hay por qué extrañarse, ¿ok? O sea, lo que esto demuestra es algo tan grave como que el hombre necesita
intensamente, inmensamente a Dios, ¿ok? O sea, como dijo Cristo, y es que separados de mí, nada podéis hacer. no está fácil. Mire, los que somos salvos, tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos Dios que nos está vigilando y lo sabemos. Tenemos su palabra. Tenemos los hermanos que nos ayudan. O sea, y con todo y eso, nos descuidamos tantitito, un segundo. ¿Sí me entiende? ¿Y qué hacemos? Pecamos. Gracias a Cristo que nosotros somos tratados como hijos y Dios nos sigue perdonando, ¿cierto? Nos sigue lavando por la sangre de Cristo. Pero eso demuestra que, hermanos, el hombre necesita depender tanto de Dios. O sea, el hombre sin Dios es incapaz de permanecer un instante. ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, hermanos, damos gracias a Dios por Jesucristo, ¿ok? Que dentro de poco tiempo, espero que sea lo antes posible, el Señor ya sea que nos lleve a su presencia. Yo prefiero que venga primero y me lleve cuando estoy vivo, y cuando yo ya esté en su presencia y que Dios me confirme en santidad, yo ya voy a poder permanecer delante de Él sin pecar. Porque mientras eso no suceda, mientras exista un hombre aquí en la tierra todavía con esta naturaleza no confirmada, los hombres somos terribles. No hay tal cosa como que hay personas buenas. O sea, sin Cristo. ¿Y qué más me enseña, hermano? Que no te confíes. O sea, no hay tal cosa que como yo ya soy maduro espiritual, ¿ok? Y yo les aventajo a ustedes porque soy el pastor. Hermanos, Adán, el hombre más perfecto, el hombre más santo, el hombre sin una naturaleza pecaminosa. Dios nada más le dijo, no puedes comer de esto. ¿Y qué hizo Adán? A la primera que su esposa le dijo, hey, te comparto, sí, Eva. Sabiendo, Adán no fue engañado, ¿ok? Adán sabía, tenía los ojos bien abiertos. Adán sabía que al hacer eso, estaba desobedeciendo a Dios. La mujer sí fue engañada, se descuidó, fue confundida, pero Adán no. Adán lo hizo sabiendo. O sea, si ven lo difícil que es vivir sin Dios. Así es que no se nos ocurre decir, no necesito tanto yo de Dios y de sus recursos. Creo que la puedo hacer solo. No hay tal cosa, ¿ok? Piénsenlo. Vamos a dar gracias al Señor y que el Señor nos ayude. La próxima semana continuamos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias este día porque, Señor, estamos concluyendo, porque tú nos has ayudado, porque has usado tu palabra en nuestros corazones. Señor, gracias porque tú has atizado a nuestra mente y que nos llama la atención, en primer lugar, a reconocerte a ti, darte adoración, porque tú eres nuestro creador, porque eres Dios poderoso, porque eres benigno todo el tiempo, pero también, Padre, porque nos haces ver nuestra necesidad y nos enseñas cuán pecaminosa es nuestra naturaleza, y por eso te necesitamos todos los días. Padre, ayúdanos a no confiarnos. Te pedimos por cada uno de nosotros. Te pedimos por los hermanos en Cristo, Señor, que en este momento están pasando situaciones difíciles. Ayúdales, por favor, que ellos también quieran confiar en ti. Y nosotros, Señor, que no nos confiemos, que sigamos poniendo nuestra confianza únicamente en ti. Padre, bendícenos, enseñándonos obediencia en todo nuestro caminar, Señor. Que en todo nuestro caminar esté implícita nuestra adoración. Que nos lleves con bien a casa, que nos guardes, Señor, de no pecar, y que tengamos cuidado de no apartarnos, Señor, de tu comunión. Padre, muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el día martes. Creo que hay reunión el día martes, el día miércoles, hay reunión el día sábado. El día viernes, hermanos, el día viernes comienza la reunión con los jóvenes a las 7 de la tarde. Nos vemos aquí el día viernes, todos los jóvenes. Vamos a comenzar estas reuniones. Va a ser bien sencillas, así es que por favor estemos a tiempo. El día sábado y el día domingo. Creo que hay una actividad hoy en la tarde. Sí, eso lo iba a anunciar. Que están todos invitados. Hay una actividad de la tarde.
Los fondos que saquen para esa actividad, estamos nosotros, vamos a tratar de cubrir los gastos de la actividad.